Ahora, 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 ahora Ahora estás sí. grabando. Ok. Está. Bueno, pues a ver, esto lo que os voy a contar hoy es bueno, pues una pequeña muestra de lo que hacemos en MyLines, en los talleres que damos sobre liderazgo, para que os hagáis una idea de cómo más o menos funcionamos, ¿no? Y yo, bueno, me encargo de los contenidos que tienen que ver con psicología. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de neuroliderazgo y comunicación asertiva, que ahora está muy de moda, se escucha mucho eso de hay que ser asertivo, hay que trabajar la asertividad, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo se hace. Es decir, sabemos todos, prácticamente todos, que hay que ser asertivos en la comunicación, pero ¿cómo se hace esto de la asertividad, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo, el procedimiento? ¿Cómo puedo trabajar yo esto de la asertividad? ¿Vale? Para adquirirlo como una habilidad, que es lo que es. La asertividad es una habilidad, ¿vale? Que se aprende o no se aprende. Con lo cual, si te la enseñan, la puedes aprender. Y esto es lo positivo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, bueno, esto yo creo que lo hemos oído todos, ¿no? Lo de una cosa es informar, otra cosa es comunicar y llegar al otro, ¿no? En la comunicación siempre el protagonista no es el que habla, sino el que escucha. Y tenemos que entender el mundo de la otra persona, ¿vale? Y lo que comuniquemos, tomar conciencia de que tenga sentido para el otro. Porque si yo me pongo a hablar en chino ahora mismo a vosotros, pues vais a decir, pues muy bien, sabrás mucho chino, pero no me estoy enterando nada de lo que estás contando, con lo cual no tiene sentido lo que estoy comunicando. La clave es cómo lo contamos y sobre todo que llegues al otro con la intención que tú quieres, es decir, como tú quieres llegar al otro. Y para esto es inevitable el trabajo del autoconocimiento, es decir, la conciencia, qué estoy poniendo yo en mi comunicación, cómo quiero comunicar, de qué manera quiero llegar al otro, qué quiero conseguir en el otro, qué quiero transmitir al otro. Y esto no se puede hacer si no tenemos conciencia y estamos en presente en cuanto a lo que queremos transmitir, ¿vale? Por eso, una de las principales el trabajo que hay que hacer en la asertividad es la toma de conciencia, ¿vale? Va de la mano y es uno de los pasos, como veremos luego más tarde, más importantes a la hora de ser asertivo. Tomar conciencia de mí, ¿vale? Neuroliderazgo, ¿no? Decíamos neuroliderazgo y comunicación asertiva. ¿Por qué el neuroliderazgo? Bueno, pues porque es la ciencia, digamos, que estudia nuestro cerebro y si lo juntamos, ¿no? La neurociencia con el liderazgo es obtener, ¿no? Todos los conocimientos de la neurociencia para llevarlos al liderazgo y optimizar el comportamiento, la conducta, las relaciones, el trabajo, cómo gestiona sus emociones, todo lo que tiene que ver con el trabajo del líder, ¿no? Y cómo se relaciona con sus equipos. Entonces, vamos a ver qué nos aporta el neuroliderazgo en esto de la comunicación asertiva. Esto, bueno, ya supongo que todos en algún momento habéis visto esta teoría, ¿no? Del cerebro triple. Creo que Sandra en la charla que nos dio cuando nos vimos todos ahí en Madrid hizo referencia también a esto. Yo voy a intentar profundizar un poquito más, ¿vale? La teoría del cerebro triple, bueno, lo que nos viene a decir es que hay tres sistemas fundamentales dentro de nuestro cerebro. Uno es el sistema reptiliano, que es la parte del cerebro más primitiva, la que se creó primero. Y esta parte del cerebro responde a los instintos. ¿Ok? Sería la parte más instintiva y la que tiene que ver con el instinto principalmente de supervivencia, ¿vale? Porque el ser humano biológicamente está diseñado, ¿vale? Para la supervivencia, para sobrevivir. Y el sistema reptiliano es el que se encarga principalmente de esta función. Entonces, responde a todos los comportamientos más instintivos que tenemos los seres humanos y también a todos los procesos internos de la máquina en la que habitamos que tiene que ver con los automatismos, ¿no? Pues, por ejemplo, el hambre, la sed, el sueño, todas esas, la respiración, digamos, ¿no?
Quiere decir, la mayoría de las veces no somos conscientes de lo que está pasando ahí dentro, es automático. Entonces, este es el sistema reptiliano el que lo gestiona. Luego tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de las emociones, todo lo que tiene que ver con la emoción. Y vamos a ver dentro del sistema límbico la función que tiene la amígdala, ¿vale? Que es una de las estructuras fundamentales para trabajar la comunicación. Y en último lugar está el neocórtex, que es esta parte del cerebro, que es la parte encargada más de la lógica, de lo que hacemos, de la toma de decisiones. Esto está bien, esto me conviene, esto no me conviene, esto tiene sentido ahora. Es la parte racional, la lógica, la que analiza, ¿vale? Y fue la última parte del cerebro en desarrollarse, es la más nueva, ¿no? Y la que corresponde a los seres humanos. Entonces, os queda claro, ¿no? Los tres sistemas, cómo están desarrollados. Primero el reptiliano, en base a la supervivencia, es lo más básico, el límbico, las emociones, y posteriormente ya llegó el neocórtex, que es la parte racional del ser humano, ¿sí? Entonces, es importante entender cómo el cerebro siempre va a responder, ¿vale? Y tiene como prioridad el evitar la amenaza y buscar recompensas. Esto es una prioridad de nuestro sistema y de nuestro cerebro. ¿Por qué es más fácil pensar siempre en negativo, ¿vale? Y pensar en positivo es mucho más difícil. Pues porque nuestro cerebro está diseñado para evitar la amenaza, con lo cual es muy bueno anticipando consecuencias negativas, porque eso nos prepara y nos permite sobrevivir en nuestro entorno. Por eso pensar de manera positiva es un entrenamiento de todos los días. Tenemos que hacer el esfuerzo por modificar nuestro instinto biológico y pensar de manera positiva. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro cerebro tiene una función prioritaria que es evitar la amenaza y buscar las recompensas, aquí tenemos la maravillosa amígdala, que es el radar que tenemos, digamos, aquí, ¿no? Y es como un radar que está todo el día chucu, 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 chu, ¿no? Intentando detectar lo que es amenazante y lo que es seguro y confiable. Y esta amígdala muchas veces somos conscientes, ¿vale? De esos estímulos. De repente, pues yo que sé, vemos un perro que empieza a sacar los dientes, pues dices, ostras, ¿no? Y te asustas y eres muy consciente de que el perro te puede morder. Pero hay muchos estímulos que no nos damos ni cuenta y nuestra amígdala los está percibiendo. Es esto que dices, uff, no sé, me acaba de entrar un escalofrío y no sé de qué, no sé, me da un mal rollo, nos ha pasado a veces. Bueno, pues muchas veces la amígdala está ahí a su rollo de manera automática y no percibimos o no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que está detectando como amenazante, ¿vale? Entonces, cuando hay una gran amenaza, la amígdala empieza a activarse, pipi, pipi, y empieza a enviar señales. Dependiendo de cómo se perciba esa amenaza, qué tanto va a poner en riesgo mi supervivencia, ¿vale? Y cuando hablo de supervivencia, hablo de dos tipos de supervivencia. Hay una que es la física, ¿vale? Hay algo externo que me puede matar, o sea, pone en peligro mi vida o la de las personas que están a mi alrededor. O hay otro tipo también de amenaza muy importante, que es la integridad psíquica, ¿vale? Es decir, no puedo con esto. La sensación de esto me va a desbordar, va a acabar con mi psique, va a acabar con mi yo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si hay algo que no entendéis, me decís, ¿vale? Que a mí se me va la olla muy rápidamente, ¿vale? Entonces, está ahí la amígdala, mandando señales. Si la cosa es más o menos segura y confiable, pues está ahí mi neocórtex, que es la parte racional, está analizando, dando sentido a las cosas, analizando en su lógica y pone las cosas en su sitio. Ahora, cuando mi amígdala está a tope, está activada a lo bestia, porque yo estoy percibiendo una gran amenaza, ¿qué ocurre? Que va a mandar señales a mi sistema reptiliano. Y mi sistema reptiliano lo que va a desconectar, ¿vale? Esta vía con el neocórtex, con lo cual voy a responder más en base a instintos de supervivencia que de una manera racional. ¿Se entiende? ¿Ok? Cuando hay amenaza es el sistema reptiliano el que se activa, ¿vale? Cuando yo estoy en un estado relajado, tranquilo, una amenaza más o menos gestionable, es mi neocórtex el que está funcionando. ¿Se entiende estas dos vías? ¿Sí? Con lo cual, es importante, ¿vale? Cuando abordamos la comunicación, no estar activados o no activar al otro su sistema de amenaza.
¿Se entiende? ¿Para qué? Para que nuestro neocortes esté funcionando al 100%, de manera óptima. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Qué ocurre cuando nuestro sistema reptiliano se pone a tope? ¿Vale? ¿Ok? Se activa, se hiperactiva porque estamos percibiendo que hay una gran amenaza. Ostras, me van a echar, va a venir mi jefe y me va a decir que no estoy haciendo mi trabajo, o he llegado tarde, o yo qué sé, las mil y una cosas que se... O tengo que decirle esto a este empleado y fíjate, no sé qué horror, ¿cómo le voy a decir que le tengo que despedir? Bueno, No, no. cualquier tipo de feedback, ¿no? que haya que ofrecer Sí, o ya que no. recibir. ¿Ok? Entonces, cuando se nos activa nuestro sistema de amenaza, ¿vale? Nuestro cerebro reptiliano, hay tres tipos de respuesta. Y estos tres tipos de respuesta son universales para el ser humano. Una es la lucha o la confrontación. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Y esto os ha pasado, pues, bueno, os pasa a todos, evidentemente. Cuando estás viviendo una situación, por ejemplo, de mucho estrés, ¿vale? Que estás percibiendo una gran sobrecarga, nuevamente, ¿qué pasa? Que igual damos malas contestaciones. Nos dicen, tienes que, joder, ¿no lo puedes hacer tú? Que te dicen, joder, ¿cómo estás? No se te puede decir nada, ¿no? Estás como a la defensiva, estás a la lucha, estás en confrontación o con la pareja. Esto pasa muchas veces también, ¿no? Cuando hay ahí un momento en el que la pareja está un poquito tensa, que se dice algo uno al otro y rápidamente saltas. Joder, ¿cómo estás? Que no te he dicho nada, solamente te he dicho, yo qué sé, que si puedes poner el plato en el lavavajillas y mira cómo me has saltado como una leona, un león, ¿no? ¿Vale? Es esta comunicación de lucha, de confrontación. ¿Por qué? Porque estamos hiperactivados, ¿sí? Luego, otra respuesta, cuando yo no puedo luchar o no puedo confrontar, otra de las respuestas que se activa es la huida, la evitación o la retirada. Cojo la puerta y me voy. Yo no quiero saber nada. ¿Sí? ¿Ok? Esto también en nuestros equipos hay gente que no le cuesta, ¿no? El tener una conversación, el abordar una conversación, prefieren evitarlo, se retiran, huyen, ¿no? ¿Sí? Todos. A ver, este tipo de respuestas las hemos hecho absolutamente todos porque forman parte de nuestro paquete biológico. O sea, que la hemos vivido en nuestras carnes absolutamente todos, ¿sí? Y la siguiente, y la más disfuncional en muchas ocasiones, es la de colapso o congelación. Me quedé que no supe qué decir, me quedé blanca, me quedé completamente paralizada, ¿no? O paralizado. Esto nos ha pasado a todos también, ¿verdad? Bueno, pues estos tres tipos de respuestas, ¿vale? Se activan cuando la amígdala manda señales, ¿vale? De alerta, de amenaza y se activa nuestro sistema reptiliano. Y aquí se dan, dependiendo de la intensidad o del tipo de amenaza, se van a dar una de estas respuestas. En un principio todas estas respuestas son funcionales, están ahí diseñadas porque funcionan, son adaptativas, nos permiten sobrevivir. ¿Ok? ¿Sí? Problema cuando nos quedamos encapsulados, ¿vale? En alguna de estas respuestas. O bien porque hemos crecido o forma parte de nosotros un estado de hiperalerta constante, o bien porque estamos viviendo un estado de estrés, de sobrecarga que nos lleva a estar en la lucha, en la confrontación todo el día, ¿vale? O bien hemos desarrollado un estado ya, como decía Mario, ¿os acordáis la curva, ¿no? La fase de hundimiento que decía? ¿Os acordáis de la curva del estrés que nos mostró Mario, ¿no? Hablaba de una fase de hundimiento ya con el estrés, donde ya no había ningún tipo de rendimiento, ¿no? Y se pasaba a la fase, ¿no? de recuperación, creo que la llamaba, o de reparación. Bueno, pues esto es el colapso. El colapso, la congelación del sistema es ya me cojo una baja y me voy a casa, porque ya no puedo más. ¿Vale? Ahí ya mi sistema ha colapsado y tengo que ir a la casilla de inicio, que es la de meterme en la cama, dormir mucho y recuperarme. ¿Sí? ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Mm? No sé si esto os suena, bueno, supongo que a algunos sí lo habréis oído ya bastantes veces. Nazaret, ¿no? Habla mucho de Nazaret Castellano, de los tres cerebros, de la amígdala, también lo explica muy bien, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos tres tipos de respuesta, ¿qué es lo que no queremos en nuestros equipos? O como comunicadores que somos, como líderes que somos, tenemos que gestionar
personas, ¿no? Lo que no queremos es crear estados de lucha o confrontación, o de huida, habitación o retirada, o de colapso o congelación, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de cómo está la amígdala del otro, porque de la mía yo voy a trabajar por tener en cuenta cómo está mi amígdala, pero cómo está la del otro. Ah, habrá que también tener ahí ojo clínico, ¿no? De cómo viene o cómo le estoy poniendo yo con lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto lo habréis visto en millones de sitios también, cómo es el proceso de comunicación. Pues tenemos al emisor, quien lo dice, ¿no? La persona que emite el mensaje. Pero ¿cómo está la amígdala del emisor? ¿Cómo está esa persona? ¿Qué estoy yo transmitiendo a mi equipo, a la persona con la que me quiero comunicar? ¿Estoy tensa? ¿Estoy ya enfurecida? ¿Estoy hiperactivada? O bueno, estoy tranquila. Bueno, ¿cómo parto yo, no? ¿Cómo está el receptor? ¿Está en los nervios? ¿Está en la defensiva? ¿Está oído? ¿Cómo viene el receptor, no? ¿Cómo lo digo? ¿No? ¿Qué se dice? ¿Qué voy a trasladar? ¿No? ¿Qué voy a transmitir? ¿Es algo que activa amígdalas o es algo que todo lo contrario genera seguridad y confianza? El canal, ¿qué canal estoy usando, no? Pues hay canales que generan mucha más seguridad que otros, ¿no? Igual es mejor para determinadas conversaciones tener un cara a cara que hacerlo, por ejemplo, vía WhatsApp o por un email, ¿no? ¿Vale? El código, ¿cuál es el lenguaje usado? ¿No? Pues un poco lo mismo, utilizar un código adecuado, y el contexto. Si tengo que dar una información pues, relativamente complicada, pues hombre, no lo voy a hacer delante de todo el grupo. Oye, mira, vamos a retirarnos, que me gustaría hablar contigo, a qué hora puedes venir a mi despacho, a qué hora puedo yo ir al tuyo, es decir, crear un contexto eh, más adecuado. Entonces, esto lo habréis oído 50.000 veces, pero para mí la clave es, es esta, y es crear seguridad y confianza en todo este proceso. Esta es la clave. ¿Para qué? Para que la comunicación pueda ser efectiva, para que la comunicación pueda ser desde los neocórtex, ¿ok? Donde aplicamos la lógica, el sentido, la razón, ¿vale? Y no la supervivencia. ¿Se entiende el concepto? ¿Qué ocurre? Que en nuestro cerebro tiene una serie de respuestas, las que hemos visto antes, ¿no? De supervivencia, que no han evolucionado mucho. Quiero decir, antes los peligros pues eran los bichos, ¿no? Yo que sé, antes íbamos por la calle y te podían matar. Hoy, salvo en determinados países, pues vivimos en sociedades muy del bienestar. Pero claro, nuestro sistema no ha evolucionado en ese tipo de respuestas, con lo cual ahora los peligros son distintos, son más sociales. ¿Y qué me va a decir? ¿Y qué va a pensar? ¿Y el juicio? ¿Y me van a y poder pagar las facturas? ¿Y qué me va a decir el jefe? Es decir, son unos peligros que tienen que ver más con lo social, más que con la integridad física, ¿no? A no ser que salgas, yo que sé, una noche por una calle muy chunga y a las 3 de la mañana vayas tú sola, pues ahí sí. Pero si no, en general son peligros muy sociales, ¿no? Tienen que ver más con la pérdida de la integridad psíquica, tiene que ver más con lo psíquico más que con lo físico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué os parece? Contarme algo. A mí me parece muy interesante. O sea, esto es algo que yo también he leído bastante de ello. Y lo que no me queda muy claro Ujú. es que, por ejemplo, en cuanto a los tres tipos de respuestas que tiene el sistema reptiliano, si, por Sí. ejemplo, cada persona adolece más de una u otra, o todos por igual hacemos la huida, el ataque o el colapso de la misma manera. Bueno, O tendemos a utilizar siempre una y no sabemos desarrollar otras, o bueno, se diferencia entre unas personas y otras. a ver, en general el desarrollar una respuesta a otra va a depender del nivel de amenaza que tú percibas. ¿Vale? Y esto es diferente, quiero decir, no es lo mismo si yo voy a las 3 de la mañana por una calle sola, ¿vale? Y de repente veo a los tíos al fondo del callejón que me empiezan a perseguir, ¿vale? Que si igual Tony o Vicente van por la calle, pues ya el hecho de ser hombre o mujer algo varía, ¿vale? Aunque ya cada vez menos, pero bueno, ¿vale? Pero hay diferencias, ¿ok? Dependiendo tú también de las personas, de los recursos que sienten que tienen. ¿Ok? Tú igual puedes percibir que tienes, por ejemplo, una charla en público. Tú lo puedes percibir como una amenaza,
y otra persona puede estar encantada de la vida, ¿entiendes? Dependiendo de los recursos de cada uno y de la historia de cada uno, que es lo que vamos a ver ahora también. Claro, lo decía porque en un equipo a lo mejor de gente hay veces que siempre ante situaciones problemáticas ves gente que Claro. efectivamente a lo mejor se enfada y ves Mm, gente que siempre huye. claro. Este es el Entonces, estilo, pues sí, este es el estilo que ha desarrollado cada uno. cada uno. Vale. Ahora lo vamos a ver. Ajá. Ahora lo vas a vivenciar. ¿Mm? Bueno, pues a ver, voy a seguir. Entonces, la comunicación asertiva, a la hora de trabajarla, y esto tiene que ver con lo que estás hablando tú, Silvia, antes bueno, de ver, ¿no?, qué es la comunicación asertiva y cómo se hace, para mí es importantísimo saber identificar nuestros estilos de afirmación. ¿Vale? La comunicación asertiva tiene que ver con poder expresar lo que yo siento, mis deseos, mis derechos, mis necesidades, ¿no? Lo que es el defender, como digo yo, mi territorio, ¿no? ¿Vale? Si en cualquier empresa, en cualquier gestión humana hay que defender, ¿no? Hay que defender normas, hay que defender tiempos, hay que defender ah, lo que sea, ¿no? Y el estilo de afirmación que tenemos cada uno, ¿vale? Es lo que nos va a permitir la defensa de todas esas, de todo ese territorio, ¿no? Creado, que se crea con opiniones, ideas, gustos, emociones, lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estilo de afirmación tenemos cada uno? ¿Qué estilo de afirmación hemos desarrollado cada uno? Y hay varias tendencias, ¿no? Por un lado está el agresivo, ¿vale? Un estilo de afirmación agresiva, violenta, donde en este estilo de afirmación normalmente me priorizo yo antes que el resto, ¿no? O sea, quiero decir, yo hago lo que me da la gana, digo lo que me da la gana, yo me quedo a gusto, pero al otro le dejo chafado o chafada, ¿no? Porque es violenta la manera en que yo me estoy comunicando o es agresiva la manera en que yo me estoy comunicando, con lo cual al otro me da exactamente igual, ¿sí? En el lado contrario, ¿qué se os ocurre que tenemos? ¿Cuál sería el polo opuesto del violento o agresivo que solamente se tiene en cuenta él y no tiene en cuenta a los demás? ¿Qué se os ocurre? El sumiso, ¿no? El sumiso, claro. Ot. El pasivo, el sumiso, ¿vale? No voy a decir nada para no molestar. Uf, no quiero crear conflicto. Ay, madre mía, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Quiero decir, uf, qué horror. Manifestar yo lo que yo quiero, mis deseos, mis... No, 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 ¿no? Me quedo siempre en un segundo plano, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con el pasivo agresivo, porque el ser pasivo, bueno, sí, me la voy tragando, pero esto tiene un tope, ¿vale? Y al final normalmente el pasivo revienta en agresividad, que es el pasivo agresivo. Me llena tanto el saco que llega un momento que se le va de las manos y reacciona con una conducta agresiva, ¿sí? Y luego en el término medio, ¿qué tenemos? Pues el asertivo. Es aquel que a través de su comunicación, a través de su estilo de afirmación, intenta buscar el beneficio, ¿vale? De sí mismo, pero también del otro, ¿vale? Intenta integrar la relación, buscando un beneficio mutuo entre el otro y yo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, quiero decir, hay veces que tenemos que ser pasivos, es decir, hay veces que lo más inteligente es callarse, ¿sí? Y hay veces pues, que uno pues, también tiene que sacar un poco el chorrito de voz, ¿sí? Y la asertividad no siempre funciona, ojo. En el 90% de las interacciones funciona ser asertivo, pero hay gente que ni con asertividad. Y esto es una realidad. Entonces, lo que se trata es, y como en todo, vamos, el concepto, ¿no?, de autoconocimiento es poder elegir. ¿Qué quiero yo elegir en este momento? ¿Qué es más inteligente? ¿Qué es más funcional en este momento en mi relación con esta persona que tengo ahora enfrente? Ser pasiva, es decir, callarme si total, ¿qué más da? Si no lo voy a volver a ver en mi vida. ¿Vale? O no es el momento de hablarlo ahora, ¿sí? O ser asertiva o ser agresivo o agresiva. El poder decidir, ¿vale? ¿Sí? Esa es la clave. Pero lo que es cierto, como decía Silvia antes, todos tenemos un estilo, ¿vale? Todos por nuestra historia, porque no deja de ser los estilos de afirmación, se van creando en base a nuestra historia, ¿vale?
nuestro entorno familiar nos enseña o nos permite o no afirmarnos. Es decir, hay una serie de periodos sensibles, por ejemplo, los 2, 3 añitos, los que seáis papás o mamás lo vais a entender muy bien. La época, ¿no? De los 2, 3 años de las rabietas, que el niño o la niña está todo el día, no quiero, anda hijo, venga, ponte pantalón, no quiero, vamos al cole, no me da la gana. O está todo el día con el no, 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 y tú te desesperas y dices, Dios de mi vida, ¿qué hago, no? Lo mato, Bueno, pues esto es un periodo muy sensible en el que los niños empiezan a afirmarse en el mundo. Empiezan a controlar ya toda su corporalidad, ¿no? La última conquista es la de los esfínteres, ya controlan absolutamente todo su cuerpo y ya lo que les queda es ver qué poder tienen sobre los demás, ¿no? Y aquí empiezan a afirmarse con rotundidad en el mundo y empiezan a recibir los primeros impactos, ¿vale? Del efecto que tiene afirmarse en el mundo, ¿no? Y el efecto puede ser un guantazo, el efecto puede ser la escucha, el efecto puede ser dejar de decir tonterías, el efecto puede ser calla niño que molestas, es decir, el impacto puede ser de múltiples colores, ¿ok? ¿Sí? Entonces, dependiendo de los colores que hemos recibido, pues así será también nuestra afirmación en el mundo, ¿sí? Luego la adolescencia es otro periodo muy vulnerable, ¿no? El adolescente necesita afirmarse, necesita separarse de los padres, necesita encontrar su propia independencia, ¿no? Y su propia identidad. Y va a hacer así a los padres, ¿no? Los necesita ponerlos en una distancia, ¿no? Pues también que tanto se ha acompañado este periodo de afirmación del adolescente, bueno, pues también vamos a desarrollar una serie de estilos, ¿no? en nuestra afirmación, ¿ok? Que tanto expresar lo que yo quiero, lo que yo deseo, expresar mis opiniones, mis ideas, ¿vale? Me ponían en amenaza, ¿no? O no, era confiable, era seguro poder expresarme, ¿no? Había un sostén ahí fuera, ¿no? Y todo esto, bueno, pues va a ir generando un impacto en mi autoestima, en mi identidad, en cómo yo me relaciono con el mundo en general, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Te queda más clara ahora, Silvia? ¿Sí? Vale. Pues ahora os propongo una pequeña meditación cortita, ¿vale? ¿Vale? Bueno, más que meditación es un poco, yo voy a lanzar cuestiones, ¿vale? Para que os sirvan un poquito para reflexionar un poco en esto, ¿no? En vuestra historia afirmativa, cómo se ha ido configurando. Y bueno, pues ideas así que os vayan llegando, yo lo que siempre recomiendo es después apuntarlas para que no se os olviden en un papel, ¿no? Y porque ahí es donde tenemos que trabajar todos tenemos que trabajar algo, ¿vale? No hay nadie que no tenga que trabajar algo en su comunicación, porque es que no se vive en un mundo perfecto, con lo cual algún impacto ha habido por algún lado, ¿vale? Yo aquí siempre cuento que para mí fue fascinante verlo, fue súper bonito. Hace como 3 años hicieron en el cole de mi hijo mayor, él tenía unos 9, sí, 10 añitos tenía. Hicieron unas jornadas de estas de puertas abiertas, donde podíamos ir los padres a ver cómo daban las clases y toda la historia. Y era una clase de inglés, ¿ok? Entonces, nada, estábamos ahí todos los niños en su sitio y tal, y todos los padres ahí como observadores mirándoles, y los niños ahí como si fuera una obra de teatro, ¿no? Y entonces la profesora empezó a hacer un juego con ellos, tipo el ahorcado, ¿no? Que te le ponía así unas cuantas sílabas y todos tenían que decir pues palabras, a ver, todo esto en inglés, ¿vale? Y yo recuerdo un momento, bueno, la profesora empieza a lanzar las preguntas y tal, y empiezan todos como locos a levantar el brazo, yo, y a ver quién decía la burrada más grande, y todos tronchándose de risa. Y yo decía, qué envidia, porque yo recuerdo en mi cole, yo no sé vosotros, vamos, somos todos más o menos de la misma quinta. Yo recuerdo en el cole cuando el profesor y hacíamos todo raspa abajo. Decías, por favor, que no me, que no me saque, que no me saque. Y esto era un grupo, todos a ver, o sea, pero partiéndose todos de risa, todos con una sensación de seguridad y confianza de decir, puedo decir lo que me da la gana, que no pasa nada, no tiene ninguna repercusión, aun estando todo el tribunal de padres detrás, porque estaban todos los padres mirando, que sería una razón como para intimidarles y decir, ostras, a ver qué digo, a ver qué le enseño yo a mi madre y a mi padre que estoy aprendiendo aquí, ¿no? Pues fue una pasada verlos, porque se lo estaban pasando bomba, ningún tipo, o sea, ahí no había ninguna percepción de amenaza por ningún lado. Y eso es una maravilla en el aprendizaje, porque también daros cuenta que gran parte de nuestra comunicación la vamos a aprender ¿dónde? En el cole.
O sea, gran parte de cómo nos comunicamos, ¿vale? Nuestras fuentes han sido nuestros profesores, ¿vale? Tanto ellos como modelos, como cómo han interactuado con nosotros, ¿no? A mí esa experiencia la verdad es que me encantó, fue súper bonita verla en los chavales de 10 años, cómo estaban ahí disfrutando como locos. Y yo recordaba mis clases de cuando era pequeña y decía, madre mía, menos mal que esto ha cambiado, porque es que qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Mm. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo recordáis esos años en el cole? A esa edad genial. La adolescencia fue otro cantar, pero a esa edad muy bien también. Claro. Mm. Claro. Sí, yo también, la época infantil también bien. Lo que pasa es que es verdad que tampoco hacían mucho porque se hablara en público, que eso ha cambiado un poco en el sistema educativo, que eso también ya no solo levantar la mano para responder a algo, sino hacer presentaciones públicas para quitar ese miedo escénico y que Claro, todos interactuaran y no te vieran como un listillo. No se hacía demasiado. Eso cambió y desde luego en la adolescencia a mirar para otro lado, vamos. totalmente. Si era uff, que no me pregunten. Mm. Sí, sí, por Dios, que no me pregunten. Sí, sí, no, como el error era... Pero es cierto que el clima de la clase, a colación de esto, lo originaba el profesor. Si el profesor era amenazante o una persona integrativa, Ya está. Claro. porque ¿Tú había prefieres? clases aún. Yo Mm. recuerdo en el instituto, yo soy de ciencias puras, pero Ujú. mi profesor de filosofía es la persona que más me ha impactado en la vida. Y siendo filosofía en ciencias puras, generaba un ambiente pues eso, de debate, que no teníamos ni Ujú. idea, me dirás, súper relajado y súper positivo. Y eso era gracias al profesor y a su labor comunicativa y de Claro. integración. Y el resto, pues bueno. Ujú. Claro, y el hecho de que según entraba el profesor por la puerta, tu amígdala como se ponía. Empezaba ahí a lo bestia, pi, 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 ¿no? O estaba ahí tranquilita y segura, ay, qué bien, ¿no? Hoy vamos a hacer un debate, qué a gustito, ¿no? O profesores que te miran, Total, se te ponía todo tenso, ¿no? Bueno, total. yo iba a directamente incidir en cómo yo iba a responder en esa clase, ¿no? Es muy bonito y poner mucha conciencia, ¿no? En vuestro día a día lo que os activa o desactiva, ¿vale? Vamos a verlo en el taller, ¿eh? En el taller del retiro vamos a trabajar esto, ver cómo los distintos estados, ¿no? Que vienen muy determinados por este radar que tenemos, ¿no? Maritrini. Y yo, al hilo de lo que estabas comentando, que yo creo que en alguna de las reuniones lo he compartido también. Yo en mi primera etapa en el colegio, pues bueno, pues había esa falta de libertad, ¿no? Estábamos en un colegio de monjas, todas muy centradas, muy a las normas. Pero luego tuve, bueno, un regalo, y es que en quinto de GB tuve una profesora que nos hizo muy libres, y es que ya nos enseñó a meditar. Y ¡Anda! cerraba la puerta según entrábamos a las 9 de la mañana, cerraba la puerta y todas meditábamos durante media hora, lo que fuera. En quinto de GB, que se tienen 11 años, 12, no sé. El caso es que, y además nos permitió expresarnos con libertad, hasta tal punto expresarnos con libertad que ella lo que quería es que aprendiéramos y fuéramos críticas, ¿no? Entonces, ese año no tuvimos ningún examen, simplemente fue como un curso hiperintensivo de autoconocimiento y de técnicas de estudio, ¿no? Entonces no hizo exámenes, nos enseñó a estudiar, nos enseñó a disfrutar. Los viernes era el espacio lúdico de poner todas las mesas juntas para jugar al ping-pong. Fue como Ah, nos pero, enseñó a curar con las energías. Claro, esto en un colegio de monjas, esto nadie se enteraba, de puertas afuera de la clase nadie se enteraba. Cuando se cambia de ciclo, que era entonces en sexto, que ya nos mezclaban, fue cuando se empezaron a ver resultados, ¿no? Y entonces las personas que veníamos, las alumnas que veníamos de esa clase, de esa profesora, en primer lugar fuimos las de mejores calificaciones, también las más críticas, ¿no? Luego a la hora, y las más libres a la hora de levantar la mano y decirle al profesor, pues esto yo creo que habría que hacerlo de esta manera y de la otra. Un punto de inflexión
además fue muy, bueno, es que esto era como muy disruptivo, ¿no? Y además nos enseñaba también tema de pautas de alimentación. Es que estoy hablando de los años, o sea, 80 y Y pico. O después sea, vamos, sí, hablar en sí, chino. sí, sí. Y creo que ya lo he compartido esto con algunas personas de aquí del fellowship y en alguna otra reunión. Pero sí, sí, es cierto que en el momento que das con un profesor que te permite, ¿no? Ver todos esos recursos que tú tienes y utilizarlos, se da el paso a esa libertad de expresión y a esa crítica. Bueno, Sí, más allá de la parte de meditación, claro, eh, que en ese momento ella lo llamaba relajación mental, pero que bueno, era una meditación, ¿no? Y que durante toda mi vida me ha acompañado y me acordaré de aquella relajación mental o meditación que hacíamos cada mañana. Pero lo de curar con las energías fue tremendo. Bueno, o sea, es... Pero bueno, soy consciente de que fue un regalo, tanto aquella experiencia como aquella persona que pasó por la vida de aquel curso. sí, sí, fíjate, después de tantos años, si lo manifiestas aquí, qué importante fue para mí, ¿no? Desde luego, sí, sí, sí. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que los profesores, ¿no? El colegio, el estilo del colegio, la cultura de los colegios, pues evidentemente nos marca a todos, a todos, a todos. Muy importante. Bueno, pues vamos ahí a las preguntas de reflexión, como digo yo. Bueno, aquí sí te voy a pedir, Rebeca, ya que cortamos, luego seguimos, ¿vale? Pero esta parte que es como más íntima, yo prefiero que la abordemos sin que sea grabada, que sea para nosotros. ¿M? Y luego ya, A dos, ya hemos conectado cada uno, ¿no? con esos estilos de afirmación y lo que está presente en este momento actual en cada uno de vosotros con la comunicación y con la afirmación. Vamos entonces ahora sí a hablar de comunicación asertiva. ¿Qué es esto de la comunicación asertiva? ¿Cuál sería, digamos, la definición de comunicación asertiva? Bueno, pues es la habilidad, repito lo que he dicho al principio, es una habilidad. Esto lo aprendemos o no lo aprendemos, nos lo enseñan o no nos lo enseñan dependiendo de esas figuras de las que nos hemos rodeado, pues qué tan asertivas eran, ¿vale? Si teníamos un padre o una madre autoritario, de esto se hace así, punto, y calla, niño, niña, y no me lleve la contraria, pues ahí ni asertividad ni nada, ¿no? Ahora, si hemos tenido unos padres, unas figuras, unos profesores, ¿no? Unos abuelos, pues un entorno social asertivo, pues claro, el niño y la niña crecen con esas, van incorporando esas habilidades y van desarrollando de manera natural, ¿no? Esa habilidad. Pero esto no siempre ocurre, con lo cual cuando no ocurre, pues tenemos que aprenderlo. Esto es así, ¿no? Entonces, es una habilidad de comunicación donde el individuo expresa sus sentimientos, sus necesidades personales de manera directa, pero siempre de forma respetuosa, es decir, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, al otro y teniéndome en cuenta yo. No es ni el pasivo ni el violento o agresivo. Y esto pues, nos permite, evidentemente, enfrentar con éxito pues, muchas situaciones que pueden ser conflictivas, difíciles, complejas, ¿vale? Ayuda a poder gestionar este tipo de situaciones. Aquí, ya hablando de nuevo, ¿os acordáis, no? La amenaza, la integridad física o psíquica, la asertividad me mantiene la seguridad en cuanto a mi integridad psíquica, ¿vale? Porque normalmente la comunicación, el impacto está en mi integridad psíquica. No puedo con esto, qué ridículo, qué humillación, qué horror, ¿no? No es físico, sino psíquico, ¿sí? Entonces, la asertividad, como hay un cuidado en esto que estoy comunicando, no se activa la amenaza psíquica, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Con lo cual, claro, se crea un entorno seguro y de confianza para establecer ese acto de comunicar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería esto de la comunicación asertiva? ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Y bueno, lo ha enfocado el líder, ¿no? ante el conflicto. El proceso de comunicación asertiva tiene 4 pasos básicos, ¿vale? El primero sería describir los hechos de forma muy concreta, ¿vale? Y esto es aplicable a la pareja, a los hijos, a los colegas, al trabajo, a cualquier tipo de relación humana, ¿sí? Entonces, describimos los hechos de forma concreta.
que vendría a ser, pues por ejemplo, en un equipo, pues un miembro del equipo ha incumplido la entrega de un informe, la fecha, ¿no? Diciendo que tenía falta de tiempo por sobrecarga. Y esto ha repercutido, ¿no?, en todo el grupo, porque se le ha señalado al grupo como incumplidor, creando malestar en los demás. Esta es la situación concreta, ¿sí? Y esto lo describimos, ¿vale? Por ejemplo, con los hijos, pues sería, pues has dejado la habitación hecha un cuadro. Esa es la descripción de los hechos. Dijimos que lo ibas a recoger esta tarde y no lo has recogido. Descripción de los hechos, no hay más, ¿sí? De manera objetiva, es completamente objetivo. Nadie puede decir otra cosa, porque es muy objetivo, ¿ok? Y esto es clave, esta parte. El siguiente paso va a ser manifestar tus pensamientos y sentimientos con respecto a esto que ha ocurrido. Y esto requiere conciencia. Es decir, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Cómo me estoy sintiendo yo con esto? ¿Qué me está pasando con la conducta del otro? O con lo que ha hecho el otro, con lo que ha dicho el otro. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues por ejemplo, podría ser algo así como: este descuido me ha hecho sentir frustración, ¿vale? Porque estamos todos trabajando en equipo, ¿no? Y somos celosos de nuestra imagen y queremos todos, ¿no?, intentar siempre cumplir nuestros compromisos. Esto sería como me estoy sintiendo yo. Me estoy sintiendo frustrada, ¿vale? Con mi hijo que no recoge la habitación, bueno, pues siento que no estás cumpliendo con tus obligaciones. Yo cumplo con las mías y tú no estás cumpliendo con las tuyas. Entonces me siento también muy frustrada o incluso me enfada, ¿sí? Es decir, tomar conciencia de qué me está pasando a mí con esto. Y esta es la parte más difícil de la asertividad, ¿sí? ¿Qué me pasa a mí con esto? El siguiente paso sería: ¿qué necesito? Y esto también tiene que ver conmigo. ¿Qué necesito yo? Y aquí también hay que pararse a escuchar. Claro, ¿qué es lo que necesitaría yo de mi hijo? A mí realmente que recoja la habitación o no, no me da igual, ¿vale? Yo lo que necesito es sentir que tú estás cubriendo lo tuyo, yo cubro lo mío y aquí hay una igualdad entre todos, ¿no? Y una cooperación. O yo necesito, ¿vale?, que si estás sobrecargado o necesitas más tiempo, que nos lo hagas saber, porque igual entre todos los del equipo podemos hacerlo y no perder, ¿no?, esa categoría de que somos cumplidores. Pídenos ayuda, dínoslo, porque entre todos lo podemos hacer. O te podemos echar un cable, o podemos delegar, ¿sí? Entonces, la parte manifestar tus pensamientos y sentimientos y explicar lo que necesitas, esto corresponde a ti. Tienes que bucear en ti. ¿Qué me está pasando a mí con esto? ¿Qué necesito yo del otro? ¿Vale? Y expresárselo. ¿Por qué? Porque igual el otro, y posiblemente el otro, y aquí viene la empatía, el otro no tiene ni pajotera idea de lo que me está pasando a mí. Lo puede intuir o no. Si tenemos una persona muy empática, pues igual lo intuye, pero no tiene por qué intuirlo. El otro está a lo suyo. ¿Ok? Entonces, es importante que yo le explique lo que me está pasando para que él pueda, desde su empatía, entender el para qué estoy comunicándole esto. ¿Ok? Entonces, cuanto más clara sea yo, esto sobre todo en la relación de pareja, bueno, aquí se ve muy bien, ¿no? Cuanto más clara o claro sea, ¿no?, el otro va a poder entender mejor lo que me está pasando, ¿no? Y ya una vez que he manifestado lo que me pasa, que le he dicho lo que necesito, ¿vale?, explicar las consecuencias positivas, ¿vale? Si esto lo conseguimos, si remamos todos en la misma dirección y nos apoyamos, pues vamos a conseguir cumplir, ¿vale? Y vamos a conseguir, pues, más reconocimiento en la empresa, ¿ok? En general, a mí me gusta más utilizar la consecuencia positiva. ¿Por qué? Porque esto relaja, esto genera una sensación de seguridad y confianza, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues como decía Silvia, es que hay gente que ni con estas. Entonces, además de la consecuencia positiva, le tienes que recalcar un poquito la consecuencia negativa. Porque de lo contrario, evidentemente, igual a mí no me va a apetecer seguir trabajando contigo en el equipo, porque yo tengo claro cuál es mi reto y mi desafío. Pero ¿qué ocurre? Si yo le muestro la consecuencia negativa, su amígdala, pipi, pipi, se va a empezar a activar. Con lo cual, lo ideal no es llegar ahí, sino que con la consecuencia positiva ya estemos más que satisfechos. Pero es cierto que hay gente que no, que funciona mejor con el impacto, ¿vale? ¿Sí? Entonces, dependiendo también de quién tengamos delante. ¿Ok?
Cuanta más empática es la persona, pues aquí se acaba en la acción positiva. Si la persona no es nada empática, pues habrá que meter límites y hablar de consecuencias negativas. ¿Sí? Esto ya también conocer un poquito a nuestros equipos, cómo funcionan. ¿Tiene sentido lo que os digo? ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entienden los 4 pasos? ¿Sí? Al principio esto es todo es muy difícil. Y a ver, ¿y qué estoy pensando yo? ¿Y cómo lo digo? Y esto se dice así, ay, y esto no es objetivo, al principio esto es un rollo, ¿no? Y dices, sí, en un momento de conflicto no me voy a parar yo a decir, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Bueno, pues al principio esto es un ejercicio que cuesta, ¿vale? Pero es como todo, en la medida que lo practicas, ¿vale? Pues evidentemente se van consiguiendo muchas mejoras. Al principio, lo mejor es practicarlo en la retirada. Yo tengo que tener una conversación compleja con alguien, ¿vale? Voy a practicar en casa, voy a apuntarme los 4 pasos, los voy a escribir primero. ¿Qué quiero comunicarle? ¿Cómo se lo quiero decir? ¿Cómo me siento yo con esto? Y pararte y decir, bueno, a ver, es que me estoy sintiendo, pues oye, frustrada, enfadada, triste, lo que sea, ¿no? Y hacer ahí como una especie de cuadro de las conversaciones difíciles, para luego cada vez ir cogiendo más el truquillo, ¿no? Y hacerlo más automático, ¿no? Pero al principio cuesta, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Lo que decíamos, ¿no? Hay veces que la asertividad pues, no funciona y hay que poner un límite, ¿ok? Es decir, los límites son necesarios en la vida, ¿vale? Y si nos vamos a los niños necesitan límites. Hay trastornos patológicos, el trastorno límite de personalidad es porque no hay estructura en la persona, ¿vale? Es decir, los límites son necesarios y hay que ponerlos, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto, ¿no? La asertividad hay veces que no va a funcionar y aquí tendremos que tomar conciencia y poner el límite, ¿sí? Que también pertenece al estilo afirmativo. Hay gente que le cuesta mucho poner límites, ¿sí? ¿Vale? Confrontar. Porque claro, cuando yo pongo un límite al otro no le gusta, eso está claro. Con lo cual hay una especie también de confrontación ahí. Y sostener esto hay mucha gente que le cuesta la confrontación, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles suelen ser las dificultades más frecuentes? Pues expresar diferente opinión a la del resto, ¿vale? Esto sobre todo, bueno, en los equipos y cualquier tipo de relación humana. Decir no o poner límites también suele costar bastante a las personas. El quejarse, hay gente que se queja y va muy, lo hace muy bien, ¿no? Pero muchas veces el quejar o decir algo negativo, ¿no? Algún aspecto significativo, hay gente que le cuesta también pedir, ¿no? Hacer peticiones, oye, podrías, ¿no? Pedir ayuda también cuesta bastante. Y luego ya todo lo que tiene que ver con el tema de feedback, ¿no? Hacer críticas o dar feedback sobre algo o alguien, ¿no? Suelen ser normalmente las dificultades que más nos cuesta, ¿no? Con el tema de la asertividad. Algunas soluciones para lograr emociones de seguridad, ¿no? y positivas ante el feedback en las empresas, ¿vale? Eh, una es el intentar fomentar ambientes de seguridad y confianza. Todos yo creo que hemos estado en empresas donde la seguridad y la confianza eran nula y también igual hemos tenido la suerte de estar en lugares donde sí había seguridad y confianza y no tiene nada que ver, ¿vale? Un contexto u otro, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es fomentar empresas de ambientes de seguridad, ¿no? Donde se cuide al individuo. Incorporar en la empresa el solicitar feedback como parte de la cultura empresarial, ¿no? No es algo que, ala, ya nos van a llamar al despacho y nos van a decir, no, no, como que el dar feedback sea algo que forma parte de nuestra cultura. Estamos constantemente retroalimentándonos en lo que podemos mejorar. Oye, tal, esto, tal, mira, te quiero decir, te he visto esto, pero ¿qué tal si lo haces de esta manera, ¿no? Porque creo que así puedes, quiero decir, que forme parte de la cultura de la empresa, ¿no? Que no se vea como un momento puntual en el que nos va a caer la bronca, van a decir lo que hacemos mal. No, 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 todo lo contrario, ¿no? Que forme parte de la rutina de la organización. Y no solamente poner la atención en el feedback de lo que se hace mal, sino también el feedback constructivo, ¿vale? Desde el crecimiento y la mejora, ¿sí? Y luego, algo también que se recomienda es, en vez de estar a la espera, ¿vale? De que nos den el feedback, introducir la idea de que seamos nosotros los que nos movilicemos hacia el feedback, ¿no? Porque no es lo mismo esperar un feedback que me den a yo decir, oye, ¿qué os ha parecido? Contarme.
Yo ya estoy preparada, yo doy el paso a que me contéis, ¿vale? Antes de a ver la que me cae, a ver la que me dicen. Ahí me pongo más en amenaza. Sin embargo, cuando yo lo solicito, oye, mira, me gustaría que me dierais feedback, a ver qué os ha gustado, qué no os ha gustado. Yo ya estoy preparada, con lo cual mi amígdala está en otro estado. ¿Veis la diferencia? Y esto es importante o ayuda mucho a introducir esta cultura de pedir feedback en la empresa, ¿no? Introducir esta mentalidad dentro de la empresa, ¿no? Del feedback. El feedback es súper positivo, bueno, ya lo ha dicho Mario miles de veces, ¿no? El que nos digan, cómo podemos mejorar, no ver los errores como fracasos, sino como puntos de mejora y de aprendizaje, ¿no? Y esto es importante transmitirlo en las empresas, ¿no? Y bueno, con respecto a esto del feedback, ¿no? Reflexiones como líder, pues también, ¿no? Cómo te sientes, ¿no? Cómo sientes tu capacidad o habilidad para dar feedback, qué puntos difíciles a qué puntos difíciles te sueles enfrentar normalmente, ¿no? ¿Dónde sientes que tienes más dificultades en manejar el feedback? Cuando tienes que hablar con equipos, ¿no? Con personas. Si es más en dar feedback o en recibir feedback o en ambos, ¿vale? Porque no es lo mismo tener que dar feedback a empleados, que igual también recibir nosotros el feedback de los empleados, ¿no? ¿Dónde tengo yo más dificultades? Y luego también, bueno, que reflexionéis en vuestras empresas, ¿no? ¿Cómo es esa cultura de feedback? ¿Cómo se está manejando? ¿Y cómo se podría manejar, ¿no? Esto a modo vuestro para que os llevéis ahí algunas reflexiones. Y con esto y un bizcocho. Muchísimas gracias, Sandra, digo Sandra, Noelia, porque para mí yo comparto como Rebe, a mí es que tu voz a ver, ya que estamos hablando de comunicación, una parte fundamental de la comunicación, aparte de conectar, hay personas que, bueno, pues nacen como